noches, nosotros somos el equipo que habla acerca de China, Japón y Corea del Sur, y estos son los integrantes del equipo. Vamos a hablar acerca de todo lo que vimos durante el semestre en la materia de estructura económica internacional. Empezamos. Buenas noches, mi nombre es Dayana y yo voy a hablar sobre China. Los datos generales: la capital es Beijing, la población es de 1.413.142.846 habitantes, ubicado en Asia Oriental, rodeado del mar de China Oriental, la bahía de Corea, el mar Amarillo y el mar de China Meridional. Entre los países de Bután, Birmania, India, Kazajistán, Corea del Norte, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia noreste y noroeste, Tayikistán, Vietnam. Las reclamaciones marítimas. El mar territorial son 12 nanómetros, zona contigua son 24 nanómetros, zona económica exclusiva son 200 nanómetros, plataforma continental son 200 nanómetros o hasta el borde del margen continental. El gobierno, la República Pública de China, tiene al presidente Xi Jinping. El Estado liderado por el Partido Comunista de China tiene 8 pequeños partidos nominalmente independientes controlados por el PCCH. La población económica activa. La agricultura es del 27.7%, industria 28.8%, servicios 43.5% y estos son datos del 2016. Comercio exterior. Principales socios: Estados Unidos 17%, Hong Kong 10% y Japón con el 6%. Aquí dentro del comercio exterior, esto lo sacamos de un dato del 2019, sin embargo está establecido que Hong Kong no es un país avalado por la ONU, así que su sustitución es Corea del Sur. Entonces, en cuestión de comercio exterior, China, sus principales socios comerciales son Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Continuamos con el mercado real y entendemos que en el mercado real estamos hablando acerca de los bienes de consumo y los bienes de producción. Entonces, su mercado real de China habla sobre los productos agrícolas que ellos producen: maíz, arroz, verduras, etc. Y es líder mundial en valor bruto de la producción industrial en cuestiones de minería y procesamiento de minerales como hierro, acero, aluminio, entre otros. También tiene una tasa de crecimiento industrial del 8.22% anuales. Luego nos vamos con el mercado financiero. En el mercado financiero hablamos sobre el dinero, del capital, de los títulos, etc. Del país de China tenemos que la agricultura está en un 7.9%, la industria está en 40.5% y los servicios en 51.6%. Luego nos vamos con la cuestión de la microeconomía. Con micro nos referimos a cuestiones internas del país. Bueno, ni modo, sucedió eso. Luego tenemos que sus importaciones principales de China son el petróleo crudo, los círculos integrados, el hierro, el gas natural, los automóviles y el oro. Estos son los datos que trae de cuestiones de las importaciones principales y pues es la microeconomía lo que ingresa al país. Y aquí viene qué cantidad aportan los socios: Corea del Sur un 9%, Japón un 8%, Australia un 7%, Alemania un 7%, Estados Unidos un 7% y Taiwán un 6%. Después nos vamos con la microeconomía. ¿Qué exporta? Ya vimos que en la microeconomía es las importaciones hacia China, y en la macroeconomía tenemos las exportaciones. Exporta principalmente equipos de radiodifusión, esto es lo que China manda hacia el mundo, y computadoras, círculos integrados, maquinaria de oficina y partes de teléfono. Aquí están las cantidades en cuanto a dinero de lo que exporta China. Por último tenemos el PIB desglosado mediante la fórmula, y igual son datos de la INEGI del 2021, y pues tenemos aquí la fórmula del PIB y tenemos el PIB real, la paridad del dólar, adquisitivo, y tenemos la composición por uso final del PIB.
Tenemos el consumo doméstico, el consumo de gobierno, que es la forma en la que desglosamos el PIB, las inversiones en capital fijo, exportaciones, importaciones, y el gasto en cuestiones de gasto de gobierno, salud, educación, etc. Aquí tenemos las cantidades que integran al PIB de China. Continuamos. Yo soy Andrea y les voy a hablar acerca de los datos de Japón. En primer punto tenemos los datos generales que nos dice que se encuentra en Asia Oriental, ubicado al noroeste del Océano Pacífico, extensión territorial por un total de 377.915 kilómetros cuadrados, con una población de 125.681.596 millones de personas. Acerca de sus reclamaciones marítimas, tenemos que no tiene fronteras terrestres y Japón se encuentra entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón, al este de China, Rusia y la península coreana. En cuestiones de gobierno, tenemos que su actual presidente es Lee Hong-koku, es una monarquía parlamentaria y constitucional, su capital es Tokio y está conformada por 47 prefecturas. Su población económicamente activa es de agricultura con el 2.9%, la industria con el 26.2% y los servicios con el 70.9%. Acerca del comercio exterior, tenemos que sus principales socios son China con el 21%, Estados Unidos con el 18%, Corea del Sur con el 7%, Taiwán con el 7% y Hong Kong con el 4%. En su mercado real, los principales artículos que Japón vende a los demás países son piezas de automóviles y vehículos, circuitos integrados, electrodomésticos, equipos fotográficos y barcos. En el mercado financiero tenemos que 20% de los productos importados provienen de China. Respecto a su microeconomía, tenemos que sus importaciones equivalen a 671 millones de dólares. Las importaciones de los socios son de China del 26%, Estados Unidos 11%, Australia 5%, Corea del Sur 4% y Taiwán 4%. Estos son datos que fueron obtenidos en el 2020. Acerca de sus importaciones de productos básicos son el petróleo crudo, el gas natural, los circuitos integrados, equipos de radiofusión y ordenadores, que igual estos datos fueron obtenidos en el año 2020. Acerca de la macroeconomía, sus exportaciones rondan entre los 158 millones de dólares. Las exportaciones de los socios son China 21%, Estados Unidos 18%, Corea del Sur 7%, Taiwán 7% y por último Hong Kong 4%. Igual estos datos fueron obtenidos en el año 2020. Acerca de sus exportaciones en materias primas, tenemos que exportan piezas de automóviles y vehículos, circuitos integrados, electrodomésticos y equipos fotográficos y barcos. En cuestión de la fórmula del PIB, tenemos que Japón tiene un PIB real de 5.126 millones de dólares, dato obtenido en el 2021. Y por su composición tenemos que la agricultura forma parte del 1.1% del PIB, la industria el 30.1% y los servicios el 68.7% del PIB. Y aquí está desglosada la fórmula del PIB. Bueno, mi nombre es Lili y les voy a hablar sobre Corea del Sur. En datos generales, pues encontramos que está ubicada en Asia Oriental, a la mitad del sur de la península de Corea, que aborda el mar de Japón y el mar Amarillo. Su capital es Seúl. Tiene un terreno de 99.720 kilómetros cuadrados, con una población de 51.996.948 habitantes, que se concentra principalmente en las tierras bajas, donde la densidad es alta, la provincia en el noroeste, que rodea la capital de Seúl y contiene el puerto de
Corea, el gobierno es el presidente Yoon Suk Yeol, república presidencial compuesta por 9 provincias, 6 ciudades metropolitanas, una ciudad especial y una ciudad autónoma especial. Su población económicamente activa tiene una agricultura de 4.8%, en la industria un 24.6% y en servicios un 70.6%. En el comercio exterior tenemos un mayor, una disculpa. El séptimo mayor exportador y el noveno en el mayor importador, según la OMS en el 2021. Y China es el principal socio con un 27% en exportaciones, Estados Unidos un 15% y Hong Kong con un 6.2% y Japón un 5.1%. Buenas noches, mi nombre es Kelly, proseguimos hablando sobre Corea del Sur. Proseguimos con lo que es el mercado real. Aquí es que sus artículos principales que son de Corea del Sur son electrodomésticos, de la maquinaria, vehículos, barcos y botes. Proseguimos con el mercado financiero, en la cual el 18% de sus productos importados provienen de China. Seguimos lo de microeconomía, en la cual pues su importación general nos habla de que es un 69.103 millones de dólares, en la cual sus principales socios al momento de la importación tenemos como principal China, como se había mencionado, en la cual es el 25%, Estados Unidos con el 12%, Japón con el 10%, Alemania un 4%, Vietnam con el 4% de estos datos se recabó del 2020. Proseguimos que también sus principales productos importadores son los que son petróleo crudo, circuitos integrados, gas natural, petróleo refinado y coches. Proseguimos con lo que es la macroeconomía, en la cual sus exportaciones, estamos hablando de un 771.202 millones de dólares. También aquí sus principales socios son lo que es China nuevamente con un 25%, Estados Unidos con un 14%, Vietnam con un 9%, Hong Kong con un 6% y Japón con un 5%, en la cual sus exportaciones principales son las materias primas, circuitos integrados, automóviles y piezas de vehículos, petróleo refinado, barcos y maquinaria de oficina. Y por último tenemos lo que es su PIB, en la cual pues su PIB real, si estamos hablando de 2.289 billones de dólares. En esto que es una composición por sector de origen, en la cual la agricultura forma parte, con lo que es un 2.2%, lo industrial con un 39.3% y sus servicios con un 58.3%. Y como se muestra en la imagen, les tengo desglosada la fórmula. Bueno, ahora hablaremos acerca del sistema mundo, que nos dice si los países son desarrollados, en vías de desarrollo o países subdesarrollados. Nosotros, dentro de este sistema mundo de Manuel Wallerstein, pusimos a nuestros 3 países que mencionamos anteriormente en el centro, y a continuación vamos a explicar por qué nosotros creemos que estos 3 países deben estar en el centro. Primero tenemos el caso de China. ¿Por qué China va en el centro? Bueno, como tal, no existe una lista que nos diga que un país es o no es desarrollado. Tú puedes decidir, o más bien ubicar al país dentro de este sistema mundo de acuerdo a diversas consideraciones. En este caso, para China, nosotros vimos consideraciones como el Producto Interno Bruto, la tasa de desarrollo humano, etc. A continuación lo voy a explicar. Primero, pues sabemos que China actualmente en el 2023 es una potencia a nivel internacional y actualmente se dice que la cuestión de la desdolarización, entonces China ahorita se corona como segunda economía más fuerte del mundo por detrás de Estados Unidos. Su Producto Interno Bruto del 2021 fue de 24.861 billones, es su PIB real,
con una tasa de crecimiento del 8.11%. Ese es un dato importante a consideración para checar si debe estar en el centro como país desarrollado. Además, fue un país que durante la pandemia creció mucho, fue el país que lo podemos observar también en los datos, que es el único país que tuvo un crecimiento del PIB en el 2020, en el año de la pandemia. Ellos crecieron exponencialmente, ya que se convirtieron en un proveedor mundial de algo muy importante en ese momento, que fueron las vacunas contra el COVID, y además podíamos observar cómo creaban hospitales en un mes, en distancias muy cortas, y eso fue una pronta respuesta. También observamos que otra de las razones por las que nosotros creemos que China debería ir en el centro es porque el umbral que utilizan normalmente para definir a los países desarrollados es de $12.536 al año, y en el último dato reportado para China fue de $12.556,33 millones de dólares. Ahora tenemos también el índice de desarrollo humano, que esto es el nivel de vida de los habitantes en este país por datos de la ONU, y en este caso indica que China se encuentra en el puesto número 79 y creció exponencialmente desde el 2019 hasta actualmente, lo que provocó que fuera un país desarrollado, porque todavía en el 2019 se tenía la creencia, la estimación de que China era un país en vías de desarrollo, pero en la actualidad China ya es un país desarrollado. Y otro dato importante es la esperanza de vida de la población de China, que es de 78.23 años, y en los últimos datos por la UNESCO, que también se me hizo un dato muy interesante, es que la tasa de alfabetización es del 96.84%, lo que nos dice que en China casi no hay analfabetas. Continuamos. ¿Por qué Corea del Sur va en el centro? Corea del Sur tiene relaciones diplomáticas con más de 150 países y forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. También tiene vínculos con la ANZA +3 y con la Cumbre de Asia Oriental. Ha firmado acuerdos de libre comercio con bastantes países, donde representa un 70% de la economía mundial y forma parte de las siguientes organizaciones económicas internacionales: Asociación Nacional del Sudeste Asiático, Cooperación Económica Asia-Pacífico, entre otros. Siguiente, por favor. También ha desarrollado una de las economías más rápidas de crecimiento y se logró a través de una fabricación enfocada con la exportación, con sus socios China, Estados Unidos, Vietnam, Hong Kong, Japón. De acuerdo al 2021, exportaciones de materia prima son de automóviles y piezas de vehículos, petróleo refinado, barcos, maquinaria de oficina, teléfonos, y su economía surcoreana es la cuarta más grande de Asia y la tercera más grande del mundo. Tercera. Siguiente, por favor. ¿Por qué Japón va en el centro? Bueno, es un país reconocido por su cultura que cuenta con virtudes como disciplina, dedicación, entrega de trabajo y a la educación y el perfeccionismo, lo cual lleva a que los demás países consideren que los productos de Japón son de gran calidad, y su sistema económico hace que el país destaque. De acuerdo con Santander, en 2022, Japón alberga varios de los mayores fabricantes mundiales de productos electrónicos, razón por la cual es el sector industrial del país se asocia a menudo con la sofisticación tecnológica. En 2021 fue la economía número 3 del mundo en términos de Producto Interno Bruto, el número 4 en exportaciones totales, el número 4 en importaciones totales y la economía número 1 más compleja según el índice de complejidad económica. También, llegamos a la conclusión de que la cultura del trabajo que se tiene en Japón ha ayudado de manera efectiva a que el país se desarrolle, y a pesar de tener muchos cambios, decaídas y deudas a lo largo de los años, se mantiene en una posición destacable gracias a que ha sabido
y manejar estos problemas. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de los principales problemas que afectan la economía de los 3 países que escogimos. Empecemos por China, que, bueno, China, como ya sabemos, fue en donde se desarrolló el COVID-19 y derivado de esto, China ha tratado de implementar varias políticas muy estrictas contra cero COVID, lo que ha provocado, como lo vimos en la pandemia, el cierre de sus fronteras y pues la desglobalización, por así decirlo, en China con el mundo. También tenemos otro problema que China presenta, que es la crisis inmobiliaria. Respecto a Japón, tenemos acerca de su inflación, va en decremento. Y bueno, lo que la economía de Japón necesita es que su inflación aumente para poder estabilizar los precios. Y bueno, se dice, en datos de febrero de 2023, Japón tenía una inflación del 0.9% comparado con las de otras economías como México, que es del 7%. En Corea del Sur tenemos que ha habido más apoyo acerca en la industria y en las exportaciones e importaciones, y por eso es que hace que Corea crezca económicamente. Bueno, proseguimos con lo que es los procesos de integración de economía que tienen entre estos 3 países. Algo fundamental es de que aquí estos 3 países se unen para la cooperación regional en materia financiera y pues seguir apoyando a los países que siguen afectados por la pandemia que hubo en el 2019. También cabe recalcar que estos se apoyan entre sí porque, como se muestra en la imagen, se hizo un acuerdo comercial el mayor del mundo, en la cual está complementado por 15 países, en la cual 3 de ellos son fundamentales dentro de él, en donde se enfoca más en Asia por lo mismo para apoyar en la materia financiera. ¿Y seguimos, por favor? Okay. Bueno, tenemos que en los países con los que más comercializa China, como ya lo vimos, es respecto nuestro sistema mundo es respecto a China, y con los que más tenemos que comercializa es el principal, que es Estados Unidos, después tenemos a Japón y después tenemos a Corea del Sur. Teníamos en segundo lugar a Hong Kong, pero derivado de que la ONU no lo reconoce como país, pusimos el que sigue en la lista. Bueno, tenemos que en Estados Unidos exportó 530 millones de dólares, 530 millones de dólares, siendo sus principales productos exportados ordenadores, equipos de transmisión, piezas de máquinas de oficina. Durante los últimos años, las exportaciones de China hacia Estados Unidos han incrementado un 10.8% anual, lo que convierte a Estados Unidos como un principal cliente comercial. Seguimos con Japón, que China exportó 153 millones de dólares a Japón, siendo sus principales productos exportados ordenadores, equipos de transmisión y piezas de máquinas de oficina, y estas exportaciones han incrementado un 6.54% anual. En Corea del Sur tenemos que ha exportado 140 millones de dólares, siendo sus principales productos exportados circuitos integrados, ordenadores y equipos de transmisión, y esto representa un 12% anual, un incremento del 12% anual. Lo que podemos observar aquí es que China exporta productos, varios productos iguales a los 3 países.
Bueno, ahora dentro de las cuestiones de nuestro semestre nosotros teníamos que elegir uno de estos tres países que era China, Corea del Sur y Japón, y respecto a ese país poner a sus principales los principales países con los que comercializa dentro del sistema mundo. Nosotros elegimos China, entonces el sistema mundo de Manuel Wallenstein respecto a China. Y ya comentó mi compañera cuáles son los países con los que más comercializa China. Tuvimos que retirar Hong Kong por cuestiones de que no está reconocido por la ONU como país. Entonces está Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Y a continuación vamos a ver por qué los colocamos a los tres dentro del centro con los países desarrollados. Bueno, comenzamos con lo que es Estados Unidos. Cabe recalcar que pues, es uno de los países que hace la mayor fabricación de armas y que tiene aliados muy poderosos. También puedo decir que Estados Unidos es una potencia por las grandes herramientas que son de mayor tecnología y pues que tiene una de las universidades más prestigiosas en el mundo. Por ejemplo, lo que tenemos Harvard, en la cual pues menciona que Estados Unidos cuenta con un PIB, que se ha mencionado, de 25.463.700 millones de dólares y que ha crecido un 2.1% respecto a lo que obtuvimos en el 2021. Es un país altamente industrializado con elevados niveles de productividad y uso de tecnologías modernas. Sí, vamos. ¿Por qué Japón va en el centro respecto a China? Bueno, China es el mayor socio comercial de Japón, mientras que Japón demuestra tener un lugar destacado entre los socios más representativos de China. China es un país que combina el comunismo con una de las economías más fuertes del mundo. Japón, por otro lado, es una monarquía parlamentaria relativamente abierta y cuya economía se basa principalmente en el desarrollo de la tecnología. La diferencia más sostenible entre China y Japón es la cuestión geográfica. Esto implica que cada país tuvo que diseñar estrategias distintas para la comercialización y políticas para desarrollar el extraordinario nivel económico que cada una de estas potencias posee. Para China o Japón, en muchas industrias desventajosas de su propio país, puede importar de otra parte para reemplazar su producción ineficiente y traer efectos de creación de comercio. Es debido al anterior que podemos notar que entre China y Japón hay una relación comercial beneficiosa y estrecha que ambos buscan elevar su economía de cada país. ¿Por qué Corea del Sur va en el centro respecto a China? Bueno, China es el socio más relevante de Corea del Sur, ya que representa un 24% en importación y exportación, como se mencionó anteriormente. China es el líder de la producción de ciertos minerales en el sector industrial, que cuenta con un 60% para la electrónica y un PIB en el sector de servicios que es un 58%, según el Banco Mundial en el 2023, mientras que Corea del Sur tiene una población agrícola activa en 4.8% y en recursos minerales solo está limitado entre el oro y la plata. Corea del Sur es el sector económico que ha tenido una economía rápida y representa un 57% en el PIB y tiene una población activa del 70% en tiendas departamentales, cadenas de tiendas y supermercados. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de la política comercial de Corea del Sur, que nos dice que la política comercial surcoreana se dedica a establecer un sistema económico equitativo y transparente impulsado por el mercado. Esto quiere decir que su economía se basa principalmente en la ley de la oferta y la demanda, que pues sus precios son basados en la oferta y en la demanda. Como sabemos, Corea está dirigido por la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, y todas estas políticas comerciales se establecen de acuerdo con la MOFAD, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. Ahora proseguimos con lo que es seguimos hablando de Corea del Sur, en la cual vamos a hablar sobre su tendencia del gobierno, en que se encuentra actualmente y se encuentra en lo que es el
izquierdo. ¿Por qué razón esto se fue al centro izquierdo? Por el presidente Yoon Suk-yeol, que es este que se nos ha cerrado, en la cual ganó las votaciones del año pasado, es decir, 2022, con un porcentaje de 47.7% en votos, que tuvo el presidente o el diputado Lee Jae-myung, que Yoon le ganó con un 48.5%. ¿Por qué consideran o por qué Corea considera que es mejor estar en el centro izquierda o por la cual les gusta? Es porque el político conservador se impuso en las elecciones celebradas el miércoles del año pasado, es decir, 2022, en el que el país asiático lo ha hecho tras un reencuentro de infarto, con la cual su victoria supone un giro de la derecha a la izquierda en la historia de Corea del Sur, porque rompe los ciclos de 10 años de alternancia entre conservadores y progresistas, que se va veniendo sucediendo desde el país que recuperó su democracia en el 1987. Y su política es aumentar el contacto con el diálogo con Corea del Norte, encontrarse con las sanciones estrictas que ha recibido en los últimos 10 años con el gobierno de la expresidenta Park, que cortó casi todos los lazos con su vecino, es decir, Corea del Norte. Pues seguimos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que la aplicación de la política comercial ha beneficiado al crecimiento y al desarrollo de Corea del Sur. Recapitulando un poco, vimos que en la primera parte de nuestra exposición hablamos de nuestros tres países: China, Corea del Sur y Japón. Datos generales, micromacroeconomía, etc. Después los ubicamos en el sistema mundo. Después hablamos acerca de sus problemáticas, de los países con los que más comercializa, que elegimos, que en ese caso fue China, y cómo esos países los ubicamos dentro del sistema mundo. Después hablamos acerca de la política comercial del país que elegimos, que fue Corea del Sur, y de qué tipo de gobierno tienen y cómo beneficia actualmente al crecimiento y desarrollo de Corea del Sur. Bueno, pues para empezar, ocupa el 12º lugar entre las mayores potencias económicas del mundo, el 4º lugar en Asia, dentro de las potencias, y pues este país era uno de los países más pobres del mundo y actualmente pasó a ser un país desarrollado con altos ingresos. Es asombroso el crecimiento gracias a la política comercial que ha tenido Corea del Sur. Es una de las mayores hazañas que tiene este país, ya que el empleo mostró una mejoría tanto a nivel de números de empleados, o sea, de la cantidad de empleos que se generan, y en cuestión de situaciones laborales. También es importante mencionar que el gobierno ha tenido un papel fundamental dentro de la política comercial de Corea del Sur, ya que ha trabajado para que tenga una estimulación y apoye al empleo y a las redes de seguridad social, y ha permitido mejorar los indicadores de distribución. Bueno, como lo mencionó mi compañera, está el gobierno luchando por darle un giro al empleo. Aportó muchos millones de wones a aumentar el salario y está instando a los fondos de pensiones a invertir más en acciones de pequeña capitalización en Kosdaq para estimular la innovación. Corea del Sur también está muy integrada en el comercio y las finanzas internacionales. Las políticas están orientadas a la exportación de Corea del Sur y son uno de los factores más importantes de su éxito económico. Hubo un aumento del 6.1% en sus exportaciones, mientras que las importaciones del país crecieron en un 18.9%. Bueno, ya para concluir nuestra exposición, la verdad es que dentro del desarrollo de este proyecto aprendimos mucho acerca de estos tres países. Nos interesó demasiado las cuestiones de la política comercial, de los problemas que afectan a la economía dentro de estos tres países, y es muy interesante ver cómo en la cuestión asiática podemos observar grandes diferencias respecto a nuestra vida aquí en México, en cuestiones económicas, comerciales, políticas, cuestiones de la micro y la macroeconomía. También aprendimos a cómo ubicar un país
dentro del sistema mundo, lo cual fue algo que pudimos observar que se puede ubicar de diferentes maneras, ya que no hay como tal un indicador que nos diga dónde ubicar a un país desarrollado o si está en vías de desarrollo. Tienes que buscar de qué manera ubicar ese país, y pues la verdad fue un semestre bastante provechoso y pues muchas gracias.